En este video vamos a ver algunas técnicas que te pueden ayudar a hacer un mejor trazado vectorial de un retrato. Primero debo comentarte que es importante, voy a hacer una capa aquí en Photoshop nada más para poder identificar y trazar algunas cosas. Es importante que cuando ejecutes esta, esta actividad del trazado, primero te hayas dado la oportunidad de ejecutar un buen retrato y que ese retrato tenga algunas características que en este caso, fíjate cómo hay una luz que pega hacia, viene, la luz viene de acá hacia acá, y entonces en esta zona se genera una ligera sombra y aquí se generan luces. Esto va a permitir que tengamos contraste para poder después, en lo que sería nuestro programa vectorial, poder trazar lo que serían líneas o bloques de sombras. Por ejemplo, podría yo trazar de este lado una sombra y quizá después, bueno, o abajo un objeto un poquito más grande. Y aquí yo podría trazar objetos que pudieran ser luces de tal manera que podamos marcar zonas del cuerpo que sean lo suficientemente identificables, en este caso del rostro. Bien, ahora, otra cosa importante va a ser que tomes tu fotografía, que te des el tiempo de colocar una iluminación para tener estas diferencias tonales, pero también va a ser bien importante el encuadre. Algo que no nos va a servir o que en esta fotografía no te solicito para esta actividad sería toda esta zona. Toda esta zona no la necesito. Quizá la mano la puedo dejar, pero todo el detalle de la ropa no es algo que esté solicitando para desarrollar. Entonces, vamos a evitar esa parte. Entonces voy a encuadrar, voy a presionar la herramienta de encuadre y voy a dejar nada más la mano. Eh, Primero voy a regresar porque hice un rayón. Entonces voy a quitar ese rayón. Ya. Esto no lo tienes que hacer nada más porque tenía ahí un rayón. Aquí tenía una capa. Estas capas que fueron de mis comentarios las voy a quitar. Entonces presiono la herramienta de recorte y voy a encuadrar para quitar aquellos elementos que no necesite en mi fotografía. Recuerda que nos vamos a enfocar en el rostro. Eso va a ser lo más importante. Incluso, eh, aquí estaría bien dejar la mano por el tipo de fotografía o modelo, pero la voy a cortar. Entonces, aquí va a ser interesante que tú trabajes o te concentres en el rostro. Voy a dar Enter, entonces sería una primera herramienta que es importante utilizar, encuadrar. Ahora, hay varias técnicas que te pueden servir para contrastar más tu imagen e identificar dónde hay zonas de luces y de sombras. Voy a duplicar esta capa, nada más para ejemplificar, porque son dos o tres técnicas. La primera es la técnica, le vamos a llamar de posterizar. Posterizar en fotografía mm, tradicional, posterizar hacía ciertos contornos en la imagen y aquí en Photoshop, en el menú de imagen, ajustes o image adjustments, tenemos esta opción que dice posterize. Esto lo que va a hacer es definirte tu imagen a varios niveles. Podemos tener 4, 5. Entonces, fíjate cómo esto nos ayuda como a contrastar. Aquí podríamos dejarlo a unos 5 niveles para que tú puedas identificar dónde hay altas luces. Tu trabajo vectorial no quiere decir que quede exactamente como se ve en este resumen de luz, pero sí te permite identificar sombras, medios tonos, luces. Entonces, esta podría ser una primera técnica que pudieras utilizar y podrías importar esta imagen en Illustrator y empezar a trazar. Esa sería la primera técnica. La otra técnica que puedes utilizar es contrastar por medio de niveles. Aquí le voy a poner levels o niveles.
en una capa. Y entonces nos vamos a imagen, ajustes, niveles. Y los niveles tenemos aquí un histograma que determina los negros, los medios tonos y las luces. Eso es en esencia lo que hace un histograma o el histograma de los niveles. Entonces aquí yo podría contrastar un poco más tanto los blancos como los negros para lograr identificar dónde hay sombras y luces. Ajá. Y entonces aquí también estoy acentuando un poquito, moviendo lo que son los valores de medios tonos. Vamos a perder muchísimo detalle, pero aquí te permite identificar también como ciertas zonas. Otra técnica que te puede ser útil para hacer este procesamiento, va a ser una nueva capa, hay un filtro que tenemos acá, que son los filtros artísticos. Dupliqué la capa, aquí le voy a poner nada más como referencia a filtros. Y vamos a poder, entonces, a través del menú de filtros, vamos a tener los filtros que son artísticos. Aquí le doy un clic a la opción de filtros. Voy a volverlo a hacer. Filtros o galería de filtros. Hay más filtros, obviamente. Y entonces aquí tenemos algunos filtros, por ejemplo, que se llama Cutout, que me permite identificar también con ciertos niveles de colores dónde están las sombras y las luces. Aquí le voy a poner la simplicidad del trazado. Si yo le doy una simplicidad muy alta, me hace una cuestión demasiado abstracta, no es lo que estamos buscando porque necesitamos cierto detalle. Y aquí voy a ponerle que la simplicidad del contorno sea eh, la menor. Y luego este otro valor lo que hace es, no va a modificar gran cosa porque ya hice esta simplificación, pero lo que hace es que estas líneas sean como menos marcadas. Entonces, si te fijas con ya podemos identificar dónde hay luces y sombras. Y ya con esos tres, tú tienes la capacidad, podemos tener la opción de posterizar, podemos tener la opción con niveles o podemos tener la opción de filtros, que en este caso fue el de Cutout. Y ya con esto puedes exportar. Voy a utilizar esta imagen de referencia para que le importes en Illustrator. Yo lo que haría sería importar tanto la imagen original, que sería esta, como quizá esta opción para que puedas ver también el detalle que tienen los ojos para poder hacer las pestañas, las cejas, etcétera. Pero el nivel de sombras o luces ya vamos a poderlas tener identificadas. Entonces voy a exportar las dos. Voy a guardar primero el archivo en una versión de Photoshop. Esto era un retrato. Y después voy a exportar o guardar como. Me voy a ir a la opción de Save As o guardar como y lo voy a poner como JPG. No necesito tener las capas. Entonces aquí le voy a poner primero el retrato, filtro. ¿Ok? Y en este caso, voy a dejarla con la calidad máxima, le doy OK. Y luego esto que ya había cortado, también lo voy a guardar como una copia, Save a Copy. Y le voy a poner que sea retrato original. Que no es el original porque lo recorté, pero vamos a dejarle así, retrato original. Va a ser como JPG. Le voy a poner guardar con la máxima calidad y cerramos aquí ya Photoshop. No vamos a necesitar Photoshop para hacer ningún tipo de edición. Esto nada más fue para tener diferentes opciones. Se las vuelvo a repetir. Primero fue el filtro posterizar. Eso estaba en imagen y bueno, tiene que estar activa la capa, ¿no? En imagen, ajustes, posterizar, ese fue el primero. El segundo fue por medio de niveles, fue
en imagen, ajustes, niveles o image adjustment levels. Y el tercero fue por medio de filtros, que en este caso fue los filtros artísticos y fue el modo que dice cut out. Bien, ya voy a cerrar Photoshop y ahora voy a abrir Illustrator. Yo te recomiendo que en tu escritorio hagas una carpeta de proyecto. Esa carpeta de proyecto debería de contener el título que le pongas, tú lo defines, y esa carpeta debería de contener pues tus imágenes que vas a utilizar, que en este caso serían estas dos, y ahí mismo vamos a guardar el Illustrator. Esto no es obligatorio, pero como voy a vincular las imágenes sería conveniente. Vamos a abrir Illustrator y entonces ya voy a hacer la importación de los elementos. Voy aquí a importar o trabajar con una hoja carta y le voy a poner place, file o archivo, colocar o place. Voy a ir a mi carpeta del proyecto, que en este caso era la carpeta sin título, y voy a importar primero el retrato original. Esto aquí en Illustrator tenemos para colocar dos opciones, link, o si no está activo el link, lo que hace es incrustar en la imagen. Yo en lo particular prefiero trabajar con vínculos, nada más tendrás que tener tu carpeta de proyecto y tener las dos imágenes para cuando vuelvas a abrir el archivo de Illustrator, esas imágenes sean llamadas, si no te las va a solicitar. Entonces yo le voy a dar la opción de link y le voy a decir aquí que coloque esa imagen. Esa imagen va a estar en una capa. Aquí en Illustrator tengo las capas. Le voy a poner nombre retrato. Y la puedo bloquear para que ya no se mueva. Y en una capa nueva, aquí en Illustrator, podemos tener la capa, crear una nueva capa. Voy a colocar la otra imagen. Voy a ponerle otra vez archivo, colocar o file place. Y le voy a decir que importe el retrato con el filtro. Le voy a dar también un clic aquí exactamente donde estaba la otra. Y aquí le voy a poner sombras. Le voy a poner OK. Voy a bloquear también esa capa y voy a generar una capa al cual le voy a poner como nombre. Puede tener cualquier nombre. Le voy a poner trazo. Y entonces, ahora sí, me acerco. No agrandé la imagen para que no se viera pixeleada, porque no era muy grande esa referencia que yo tenía. Seguramente tu imagen va a ser más grande. Y entonces aquí yo ya voy a poder empezar a trazar sombras. Una primera cuestión que yo te recomiendo es que hagas una gran base del contorno de tu rostro. No importa si esa base se pasa, la voy a mover tantito para acá, le voy a quitar el contorno y en el relleno voy a tomar lo que sería la herramienta de eyedrop y le voy a decir, ese objeto que está seleccionado, que tenga esta base. Incluso puede ser todavía más claro. Aquí como ya asigné el color, ya me lo pone. Le voy a dar doble clic y voy a bajar un poquito. Esta va a ser la base de la cara, va a estar hasta atrás. Después de esto, tú vas a tener que identificar varias capas. Entonces, me voy a ir con un segundo objeto. Voy a resumir nada más a tres para no hacer muy largo el video. Entonces, voy a definir este otro tono. Fíjate cómo en mi trazado no estoy generando demasiados nodos. Igual esto, no cuidé los detalles de aquí, porque los objetos se van a ir juxtaponiendo. Y entonces aquí ya tengo otro objeto, de nueva cuenta la herramienta en este caso, de eyedrop o de gotero. Digo, ok, necesito que ese objeto en su relleno, aquí está el relleno en la parte de arriba, sea este.
Y entonces ya puedo ir yo como que acomodando. Y luego quizá viene la tercera sombra. Voy a utilizar aquí. mm, Podemos darle momentáneamente cierto. Voy a trazarlo. Le voy a dar ligera opacidad nada más para que veas este elemento en sus propiedades. Podemos darle opacidad. Sí, entonces este elemento ahorita le voy a bajar un poquito la opacidad para poder ver mi referencia. Voy a colocar este segundo, también le voy a bajar un poquito la opacidad. Y digo un poquito, nada más para tener los referentes. Y entonces ahora voy a trazar el siguiente objeto. Voy a seleccionar la plumilla y voy a trazar la siguiente sombra. Esa sombra voy a hacer su trazado. Aquí sí, quizá voy a hacer un poquito más fino. ¿Ah? Y entonces ya tengo ahí una tercera sombra y así vas a ir sobreponiendo. Pero fíjate la importancia de haber tenido esta referencia de sombras y luces más marcadas. Eso te va a permitir al final poder lograr algunas de las imágenes o algunos de los efectos de las imágenes que tuvimos o que vimos en lo que fue el video del aula virtual. Fíjate cómo esta imagen en particular tiene como marcadas esas sombras, ¿sí? O esta también tiene marcadas las sombras y esta también tiene marcadas las sombras. Entonces, por eso acá en Illustrator he estado marcando esas sombras. Voy a mover ligeramente estas un momento. Voy a seleccionar mi herramienta de gotero y le voy a decir, bueno, ahora necesito esta sombra. Y entonces tú vas a ir generando yuxtaposiciones de objetos. Aquí ya los voy a acomodar. Nada más me voy a quedar hasta ahí para no profundizar o hacer demasiado extenso este video. Y entonces ya tengo, aquí voy a regresar la opacidad al 100%, aquí voy a regresar la opacidad al 100%, y ya voy teniendo la base. Obviamente aquí, pues no tenemos todavía todo el detalle de la boca. El cabello va a estar arriba de este objeto. En algún momento tú vas a trazar el cabello. Voy a hacer una mancha negra, así muy rápido. Entonces el cabello pues se colocará por encima de esos objetos, porque es algo que está por arriba del rostro. Aquí le voy a poner igual la herramienta de gotero y voy a tener este color. Sobre el cabello también necesitarás detallar, pero fíjate cómo ya con algunos objetos nosotros vamos teniendo la definición de luces, medios tonos y sombras. Los puedes, si te parecen de pronto muy marcados, puedes volver a editar el color. Entonces aquí quizá quiero un tono un poquito menos marcado. Selecciono el objeto, le doy un clic a lo que se llama el color picker o selector de color y puedo bajar su intensidad por aquí. ¿Ah? Entonces este es el original, le doy OK y ahí bajé un poquito el tono. Y vamos a suponer que quisiera que este fuera todavía más oscuro. Entonces lo selecciono el objeto, aquí está seleccionado el objeto, y le voy a dar clic, doble clic, y me voy a ir a que ese objeto sea más oscuro. Entonces se actualiza. Y vas a tener al menos, como vimos en algunas de las imágenes, vamos a tener en la primera imagen en el aula virtual, teníamos de esta imagen, hablé que había 11 diferentes tipos de colores. Para los resultados finales como esto, pues tenemos 25, 30 o más colores, ¿sí? Bien, entonces esas serían como algunas técnicas útiles para la ejecución. Ve también los dos videos que te dejo.